Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Beni, esto es Cámara en Mano. Hablemos del capítulo 4 de Daredevil Born Again, que nos presentó a un nuevo villano. Tuvimos la visita de Frank Castle para hacerle de consejero a Matt y descubrimos finalmente quién era ese tal Adam. Mientras descubrimos que el sistema está completamente roto, la desigualdad social está súper presente en la Nueva York del MCU y Daredevil está cada vez más cerca de volver a nacer. Vamos a repasar todo el episodio escena a escena mientras les cuento algunos detalles de puesta en escena, cinematografía, referencias a los cómics y otras cosas que quizás no viste. Arranquemos por el nombre del episodio, Sic Semper Sistema, que es una referencia a la frase que John Wilkes Booth, el asesino de Abraham Lincoln, gritó después de dispararle al presidente de Estados Unidos. La frase original es Sic Semper Tyrannis, así siempre con los tiranos, y en este caso el cambio a sistema tiene que ver justamente con lo que explora este episodio, cómo el sistema siempre funciona de una manera que hace que la justicia no siempre esté presente de una manera igualitaria para todos los ciudadanos. En la apertura vemos cómo se están juntando todas las pertenencias de Héctor Aguilar después de su autopsia y tenemos este detalle en donde primero vemos todos los elementos personales de Héctor, entre ellos la alianza de casamiento, antes de ver el traje de White Tiger. O sea, vemos cómo esas dos personalidades de Héctor se terminan juntando en una misma bolsa cuando él ya no está. Matt siente la presencia de Ángela Aguilar, la sobrina de Héctor, y esta es la primera de muchas charlas que va a tener Matt en este episodio que van a atravesarlo por completo y lo van a acercar a esa decisión de volver a vestir el traje de Daredevil. En este caso, Matt Murdock se está viendo a sí mismo en Ángela. ¿Por qué? Porque estamos viendo a una chica que perdió a una figura paterna y está llena de ira a partir de este hecho, de la misma manera en que él de chiquito perdió a su padre y lo primero que buscó es venganza, no justicia. Ángela, de hecho, en los cómics hereda el manto de White Tiger una vez que Héctor muere y el medallón sigue su paso a través de distintos miembros de la familia. A propósito de esto, el director de este episodio, Jeffrey McManus, confirmó que grabaron una escena que terminó eliminada del capítulo en donde se mostraba al amuleto brillar cuando Ángela se acercaba indicándonos que ella era la próxima en esa línea de sucesión. En esta charla escuchamos a la chica decir que Héctor nunca iba a tener una posibilidad porque él era Héctor de Washington Heights, un barrio obrero y de inmigrantes dentro de Nueva York, y del otro lado estaba la policía de la ciudad. Esta diferencia ante la justicia se va a acentuar con el caso de la semana, que es el del héroe al que Matt va a ayudar, pero también tarda en ver lo mucho que el sistema le jodió la vida a ese tipo. Después de esta escena se nos presenta por fin a un nuevo personaje que los episodios anteriores de alguna manera habían adelantado y ya podemos confirmar que se trata de Muse. A partir de estos planos que muestran los distintos murales en las paredes, el primero con Kingpin mostrando su doble cara y con la presencia del fuego en la parte inferior de esa cara que muestra el verdadero rostro de Wilson Fisk, y este elemento, el fuego, termina adelantando ese descenso al infierno que vamos a ver de Fisk al final del episodio. Más sobre ese simbolismo del cielo y el infierno en un ratito. Pero a partir de estos murales ya vemos la firma del artista y, como dijimos antes, se llama Muse, es este tipo que vemos encapuchado y llevándose a su próxima víctima. En los cómics, Muse empezó siendo un Inhuman que usaba sus habilidades para sacarle sangre a sus víctimas y pintar murales con eso. En esta adaptación lo vamos a ver siendo una suerte de asesino serial y entendemos que es el mismo chico que le pidió ayuda a Heather, la psicóloga ahora pareja de Matt. A partir de los murales que vemos en este episodio también entendemos que él está en contra de la agenda antivigilantes de Fisk, pero todavía nos falta entender cómo es que va a elegir a sus víctimas. Si es a partir de una búsqueda de justicia por mano propia o es algo más personal e incluso relacionado a su salud mental. Pasamos a Bibi, Uric y Daniel, que están bailando en una disco y en una charla bastante informal entre ambos, en donde entre otras cosas dicen que se pueden permitir el privilegio de beber, drogarse, pasar toda la noche despiertos y después ir a trabajar y no va a pasar nada. Daniel le termina contando a su amiga el plan de Kingpin para el barrio de Red Hook, que es básicamente demoler todo para crear un nuevo barrio y una nueva planta recicladora. Ella va a filtrar esa información en una decisión bastante criticable desde el lado comunicacional y periodístico, y mientras tanto vamos a ver cómo el caso de la semana se desarrolla y es este pobre tipo robando cajas de cereal. Una cosa interesante en esta escena es que notamos que Daniel de verdad cree en las palabras de Fisk y lo que está vendiendo a la sociedad, con lo cual hasta un cierto punto me da un poco de lástima este personaje y me interesaría saber si él está relacionado al agente Blake que trabajaba para Fisk en la serie anterior, lo que le daría una complejidad mayor a su lealtad absoluta ante Wilson. Cuando ambos salen de la disco se muestra otro mural en la calle con la firma de Muse y en este caso es en apoyo y homenaje a White Tiger. Sobre esto podemos pensar que es un poco loco cómo Muse le saca la sangre a sus víctimas, pero sus murales tienen el blanco como color principal en lugar del rojo, o por lo menos por ahora. Y me quiero quedar con un detalle en la realización de este episodio que sucede en este momento, en donde tenemos la
la transición de este grupo de jóvenes despreocupados y con privilegios al caso de la semana, con la cámara pasando del taxi de Daniel, que acaba de drogarse y salir de fiesta mientras trabaja para el gobierno, al patrullero que va a levantar al Leroy, un tipo que decidió robar unas cajas de cereal porque por una vez en mucho tiempo no resistió las ganas de comer algo rico y no buscar comida en la basura. Nos reencontramos con Matt, que está en la terraza donde antes solía estar vestido como Daredevil y ahora en cambio solo queda su cuerno, mientras él recibe un nuevo trabajo para tratar de demostrar que puede ayudar a la gente a través del sistema, algo que, como vamos a ver en la resolución de este caso, no va a ser posible. Y antes de encontrarnos con Kingpin, tenemos algunos planos de la ciudad y entre ellos encontramos este de un colchón en la calle, aludiendo justamente a la falta del Leroy, quien ahora está detenido por la policía. Entonces nos encontramos con Wilson y Vanessa en terapia, y si notamos, hay una diferencia clave respecto a la sesión anterior, que es que ellos dos ya se están sentando más cerca. Hay una búsqueda de acercamiento en la pareja y toda esta fachada que está presentando Wilson de alguna manera le está funcionando para reconectar con Vanessa. En la sesión se habla de Adam y Vanessa dice que lo que la atrajo de este hombre es esa mano tan especial que él tenía para el arte. Eso hace que Wilson se empiece a sentir amenazado y disminuido, porque no olvidemos que fue a través del arte que conectaron por primera vez. Cuando Vanessa cuenta la historia de abandono de su padre, entendemos un poco más por qué gravitó hacia una figura como Wilson y por qué la decisión de abandonarla para ir a buscar a Echo le pegó tanto. Siente como ella está repitiendo la historia de su madre, a quien tanto despreció por aceptar el abandono de su padre. Una vez que termina la sesión, vemos como Heather le pregunta a Vanessa en privado si se siente en peligro. Y ella asegura que puede haber muchas cosas mal y puede tener muchas actitudes discutibles Wilson, pero querer lastimarla no es una de ellas. Y me parece que acá estamos sentenciando bastante la idea de que Kingpin va a terminar matando a Vanessa o atacándola de una manera muy fuerte. Pasamos a otro clip de BBC Report que pareciera que venía del capítulo anterior y en la sala de edición decidieron usarlo en este episodio, ya que tenemos al mismo tipo que creció en los 70 en Nueva York, mostrándose muy a favor de los vigilantes y esta búsqueda de justicia por mano propia. Tiene sentido, ya que él creció en una Nueva York donde el crimen estaba mucho más presente, si es que nos basamos en la Nueva York de los 70 de la vida real, no en la del MCU, no lo podemos saber. Por su parte, Matthew trata de ayudar al Leroy en su caso, a pesar del trato hostil de su cliente, burlándose una y otra vez de su ceguera. Lo vemos usar sus habilidades tanto de sentidos aumentados como el olfato, pero también de su encanto y seducción nata para poder conseguir un mejor trato para el Leroy, y él se va creyendo que hizo lo correcto, pero muy pronto se va a encontrar con una realidad que hasta ahora ignoraba. Antes de esto lo vemos cruzarse otra vez con el policía corrupto y tenemos una actitud de Matt que llama mucho la atención y que va a tener mucho que ver con la charla que tiene con Frank Castle en este mismo capítulo, que es que lo vemos a Matt no pudiendo contener las ganas de provocar a este policía e incluso amenazarlo con volver a lastimarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de pasar todo un año sin usar ese traje de Daredevil, esa personalidad que él mismo creó para poder hacer una suerte de catarsis y depositar toda su violencia interna en un lugar, esa misma violencia le empieza a salir por los poros en su personalidad principal, digamos, en su personalidad de civil. Y en este acercamiento Matt puede confirmar que el policía puede estar sucio, pero definitivamente está diciendo la verdad respecto al asesinato de White Tiger. Él no sabe nada. Mientras vemos que Matt está peleando con el sistema para poder tratar de ayudar al Leroy, saltamos a Wilson, que llega al barrio de Red Hook, y ahora entendemos por qué ese barrio estaba fuera de los límites del accionar de las bandas criminales, y es porque Fisk lo quería preparado para su plan de demolición de los puertos y crear una nueva planta de reciclaje. La burocracia para hacer eso hace que Wilson se sienta atrapado en este sistema que no funciona, lo que lo emparenta con Matt, que está atravesando esa misma crisis de fe. Y respecto a este barrio de Red Hook, todavía nos queda la duda de qué estaba pasando con el cliente de Foggy y este barrio, que lo dejó en una situación tan delicada que Foggy tuvo que ocultarlo en su propio departamento, como se nos contó al principio de la serie. Mientras tanto, como dijimos, Matt se encuentra con una realidad que desde su posición ignoró, y es el recorrido de una persona como Leroy frente a la justicia y sobre todo a las fuerzas de seguridad. Es un diálogo demoledor, creo que incluso es una escena que me gustó todavía más que la interacción entre Frank y Matt, porque de verdad acá podés sentir la impotencia que siente Matt y también la culpa de no haberse dado cuenta de lo que estaba enfrentando y de lo que viene enfrentando una persona como Leroy en la calle, mientras que en el mismo capítulo
capítulo podemos ver a un chico como Daniel, que comete un error y lo perdonan y puede seguir trabajando en estas esferas, alguien como Leroy que tiene otros orígenes, también cometió un error en su vida y a partir de ese error entró en un círculo vicioso en donde las oportunidades de progreso se le escapan cada vez más, entonces termina en este lugar pidiendo por favor no pasar 10 días detenido porque se va a perder la oportunidad de recuperar el servicio de asistencia social que tenía. Y hablando de los errores de Daniel, en medio de su día ajetreado como alcalde, que incluye una visita a un coro de niños que le cantan la canción We Build This City de Starship y también una visita al centro letoño que lo recibe con la misma canción, llevando su paciencia a un límite inesperado, ahí es entonces donde Wilson decide hacer lo que mejor le sale y es agarrar los problemas con sus propias manos, pero antes de que pueda ponerse todavía más caliente la cosa, Daniel da un paso al frente y admite ser él el culpable de esta filtración a los medios. Mientras Daniel se disculpa y se hace cargo de su error, la cámara lo toma desde atrás del hombro de Wilson, dejándolo muy chiquito a comparación de la presencia del Kingpin y también casi como un hijo pidiéndole perdón a su papá, y creo que eso es lo que termina viendo Wilson en este chico, no un hijo sino a él mismo, siendo un niño necesitado de una guía, y entonces es ahí en donde ve la oportunidad de capitalizar esta lealtad absoluta que le está dando este chico, entonces lo perdona, que es algo nuevo para el personaje de Wilson Fisk, la habilidad de poder perdonar. En el segundo clip del reporte de Bibi Uric encontramos una firma de Muse y a una mujer diciendo que no se puede confiar en Wilson Fisk. Creo que estos reportes también se están usando como una suerte de muestra de paso de tiempo entre una escena o un capítulo y el otro, y con esto ya nos están mostrando cómo la figura de Fisk como alcalde en funciones empieza a tener su propio debate. Después de la charla que tiene con Leroy, en donde una vez más se le demuestra que el sistema no parece funcionar, Matt decide seguir investigando qué pasó con el asesinato de Héctor, entonces llega a la escena del crimen y rastrea ese casquillo de bala que lo va a encontrar cerca de una alcantarilla. Y este detalle estuvo muy bien con Matt agarrando directamente el casquillo porque claro, él está oliendo como todavía tiene ese rastro de pólvora. Y con este elemento, teniendo la firma de Punisher, Matt va a buscar a Frank y cuando lo encuentra confirmamos que él ya sabe de los policías fans de su figura que malinterpretan lo que él está haciendo. Para poner un poquito al día todo, a Frank Castle lo conocimos en la segunda temporada de Daredevil, es un ex militar al que le mataron a su familia y a partir de ahí toma un camino de violencia absoluta para buscar esa venganza, y después tuvo 2 temporadas de su propia serie que termina con él finalmente aceptando esa naturaleza violenta que tiene y uniformado en su traje clásico de Punisher. Lo que pasa es que ese final sucedió más o menos hace 7 años en la cronología de lo que está contando esta serie, entonces no sabemos muy bien por qué es que lo encontramos en este búnker con una clara investigación detrás suyo y tomando muchísimas pastillas para mantenerse estable. Según lo que dijo Jon Bernthal, el actor que interpreta a Frank Castle, en una entrevista esta semana, la aparición de Frank en este capítulo fue como meter los pies en el mar que vamos a explorar en el especial que él está preparando de su personaje. Y me gustó también que en esta entrevista aclaró que la primera vez que se acercaron los productores originales de Born Again para que él vuelva a interpretar a Frank Castle, él dijo que no porque no le había gustado lo que habían preparado para el personaje, y que recién cuando Marvel decidió reestructurar la serie y contratar a los showrunners actuales es que él volvió con sus propias ideas y es lo que terminamos teniendo en este episodio. Esta charla que van a mantener los dos es espectacular y habla sobre dejar salir esa violencia contenida. Frank lo va a presionar muchísimo a Matt para que pueda decir el nombre de Foggy, esa persona tan importante que él perdió y que Frank entiende porque él lo pasó con su hijo. Como dijimos antes, no ser Daredevil durante un año lo dejó a Matt sin un lugar donde depositar esa violencia y le está saliendo por los poros. También así la culpa de no haber podido proteger a Foggy, y Matt se trata de convencer de que hizo lo correcto como hubiese querido su amigo, que era dejar actuar al sistema, buscar justicia en lugar de venganza. Pero no puede ignorar el hecho de que él ya no está y como le dice Frank, mientras tanto Poindexter sigue con vida comiendo en la cárcel. Esto se relaciona totalmente con el título del capítulo y todo lo que estuvimos explorando, que el sistema, incluso cuando parece funcionar, el resultado también puede verse como injusto. Volvemos a Wilson y Vanessa, que los vamos a encontrar tomando algo en su casa, y cuando Vanessa le pregunta si de verdad se tiene que preocupar por la posibilidad de que él la lastime, Wilson empieza a contar una historia de cuando era chico y dice la frase que ya es icónica en el personaje: cuando yo era chico. Acá se habla del perdón, algo que él nunca aprendió de chico y dice estar aprendiendo ahora con ella, pero mientras
mientras él dice esto, tenemos que recordar que tiene encadenado al hombre con el que Vanessa estuvo. Pero más allá de eso, con estas palabras que le está diciendo a su esposa, parece estar logrando el objetivo de acercarse y reconectar con Vanessa, y eso se enfatiza mostrándonos a ambos sentados mucho más cerca de lo que los vimos en el episodio anterior. Cuando llega a su casa a la noche, Matt se encuentra con Heather, que está cada vez más instalada. Otra vez entendemos que pasaron varias semanas, la relación siguió avanzando, y ella dice que tuvo un día de trastornados y depresivos, además de Vanessa y Fisk. Ahí podemos entender que quizás entre estos trastornados y depresivos se encontraba un paciente que claramente le pidió ayuda, como es Bastian, y que entendemos ese Bastian también es Muse, y entre varias caricias y besos, Matt le termina diciendo que ya no puede imaginar que ella no esté en su casa. Y con esta frase, lamentablemente siento que acaba de sentenciar a Heather a morir. Porque primero, sabemos que las novias de Matt Murdock no duran demasiado, y segundo, cuando en una ficción alguien dice no puedo imaginar la vida sin vos, es que la compañera de esa persona va a desaparecer. Y así llegamos al final de este episodio, que muestra a Wilson Fisk descendiendo a un sótano que va a representar ese infierno donde Kingpin esconde sus pecados para poder dejar a Wilson Fisk en la superficie. Y mientras pasa esto, vemos a Matt Murdock ascender a la terraza, donde abraza ese costado violento que necesita. Esto nos muestra una inversión de roles respecto al primer capítulo, en donde era Wilson quien miraba a la ciudad desde una terraza y Matt era el que estaba rodeado del rojo infernal en las calles de la ciudad. Las máscaras que esconde Matt en esa azotea son algunas conocidas, como la primera que usó en el show de Netflix y la amarilla que le vimos a usar en She-Hulk, y otras nuevas como la que es toda negra, un diseño similar al que mostró su personaje en la serie animada de Spider-Man, y la máscara blanca que quizás sea esa la elegida a la hora de verlo revivir a Daredevil. Y del vino tinto en la copa de Kingpin pasamos a Muse sacando otro líquido rojo de un cuerpo, porque nos muestran cómo este asesino serial está consiguiendo un poco más de su materia prima para seguir haciendo arte callejero en la ciudad de Nueva York. El capítulo que viene estoy seguro que vamos a ver cosas muy pero muy lindas. Si esperaban un poco más de acción en este capítulo, me parece que vamos a tener una muy linda retribución en el episodio doble que se viene la semana que viene. Me cuentan ustedes qué sintieron con este episodio, cuáles fueron sus momentos favoritos, cuáles no tanto. Gracias por ese like, nos ayuda mucho a llegar a más personas, y suscríbete que estamos haciendo nuestra cobertura semana a semana de Daredevil Born Again, y de esta manera no te vas a perder ningún video. Sin más, nos vemos en el próximo si vos querés. Chau.